Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que nacieran los montes y formaras la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz del Señor nuestro Dios sobre nosotros, la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. ¿Qué tal, hermanos? Me da muchísimo gusto y una bendición estar frente a ustedes nuevamente. Donde quiera que estemos, que espero que esté usted en su casa, bien guardadito, somos iglesia y a eso hemos sido llamados, a ser iglesia. Así que el día de hoy vamos a celebrar a nuestro Señor. Vamos a darle gracias, vamos a estar juntos buscándole, alabándole y escuchándolo. Así que el domingo es el día que el Señor hizo para su gloria, para alabarlo, para estar con Él, y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. El día de hoy vamos a empezar con unas alabanzas, y mientras usted está escuchando, que no sea solamente escuchar y ver, sino que usted también cante y alabe al Señor. Disfrute estar en la presencia del Señor, alabando su nombre, y después estemos a la expectativa de lo que el Señor nos hablará en esta hora. Cuando preparaba el mensaje durante la semana, el Señor puso en mi corazón un pensamiento, y este era: no todo es coronavirus, no todo es la pandemia. Cada quien también traemos nuestras propias contingencias, cada quien traemos nuestros propios problemas, y que si a lo mejor algunos están en pausa ahora o terminando el coronavirus o este proceso de epidemia o pandemia, vendrán otra vez más problemas. Estamos seguros en las manos del Señor. Así que con expectativa estemos listos para escuchar la voz de Dios también, y por lo pronto alabemos al Señor. Que el Señor les bendiga. Es una bendición poder estar nuevamente frente a ustedes. Antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando indigno fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Yeah.
escales para encontrarme. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Yeah. Rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya, nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel, siempre fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá, mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbrenos con tu amor, mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel, siempre fiel.
Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel, siempre fiel. Preciosa sangre se derramó. Oh, preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Gracias, Señor. Preciosa sangre que me transformó. Jesús, gracias. Sobre ti el dolor, tus venas
Tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó, tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que él derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que me salvó. Tu amor, lo disfrutamos. Tu sangre derramada en esa cruz, por amor Señor. Tu preciosa sangre. ¿Cuántas veces hemos tenido la oportunidad de conocer a una persona que con su sola presencia detiene todo? Que una persona que por su personalidad llena cualquier lugar en donde entra. Que cuando usted la ve entrar por la puerta, se nota que llegó. Sobresale de todos los demás. Una persona carismática, le dicen, pero con sustancia. Seguro de sí mismo, pero humilde. Autoritario, pero a la vez condescendiente. Irradiando fuerza, pero a la vez invitando al compañerismo. Hace muchos años conocí a una persona así. Dueño de muchas propiedades, millonario, líder en su comunidad, la persona más respetable y de mucha influencia. Una persona maravillosa, maravillosa. Su interés personal, o su principal interés también, era su familia, porque era una familia grande, muy grande. A pesar de sus actividades, de sus compromisos, de su día a día en los negocios, el único patrimonio que tenía eran sus hijos, y hacía mucha referencia a ellos. Cada vez que había una plática o se reunía con sus amigos, él platicaba y siempre había una referencia a sus hijos, a su esposa, a su familia. Reconocía, fíjese bien esto, reconocía que a pesar de tener todos los bienes, el único patrimonio que dejaría serían sus hijos. Él tenía, y sus hijas, él tenía el sentido espiritual también desarrollado, basado en su profunda relación con Dios, que a él le quedaba muy claro cuál era su visión, y por lo tanto, al entender cuál era su visión y cuál era su misión, tenía una conducta intachable. Job 1, del 1 al 4. Había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Usted también lo conoce. Era un hombre intachable, de absoluta integridad,
que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal, tenía 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras. También tenía muchos sirvientes. En realidad era la persona más rica de toda aquella región. Los hijos de Job se turnaban en preparar banquetes en sus casas e invitaban a sus 3 hermanas para que celebraran con ellos. Tremendo, era una familia muy unida. Hacían fiesta de cumpleaños y en cada cumpleaños, sin importar que eran mujeres, las invitaban. En aquel tiempo la mujer no contaba o no era convocada a este tipo de reuniones. Pero para Job eran importantes sus hijas, así que también tenían que estar en la celebración. Este hombre siempre cargaba en su corazón a sus hijos. No importaba cuánto habían crecido, aun si ya estaban casados, no importaba, él seguía preocupado por sus hijos. Permítame ir desglosando las características de la vida de Job. Tal vez usted estará preguntando, bueno, ¿qué tiene que ver la vida de Job o estas características con las condiciones y las circunstancias que estamos viviendo? Pero ya lo verá usted al final o un poco más adelante el mensaje. Versículo 5. Estamos en Job 1, versículo 5. Cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, Job purificaba, y aquí quiero hacer un paréntesis, purificaba viene del hebreo kadash, que significa consagrar, apartar. Purificaba a sus hijos, se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios con el corazón. Esta era una práctica habitual de Job. Déjeme repetir esta última. Esta era una práctica habitual de Job. No sé cuántos de ustedes como padres oran por sus hijos, inclusive por sus nietos. Job lo hacía todos los días, era habitual en él, era su forma de, ese era su estilo de vida como padre. Este hombre lo tenía todo. Tenía hijos e hijas en su corazón, y hasta hacía sacrificios por si eran tentados o cometían pecado. El hombre que tenía todo, el hombre que poseía todos los bienes, lo que más le importaba era que sus hijos se mantuvieran tomados de la mano del Señor. Él sabía que la lucha no era en lo físico o en lo material, la lucha era en lo espiritual. Y aquí vamos adentrándonos al tema de esta mañana. Esta era la clase de hombre que era Job. Su vida estaba marcada por un profundo amor a Dios y a su familia. Pero la historia continúa, y que no la sabemos también. Versículos 6 al 8. Un día, miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor, y el acusador, Satanás, vino con ellos. El Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Como si no supiera, ¿verdad? Claro que sabía. Y Satanás contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Qué tremenda descripción de un hijo de Dios. Yo quisiera que así se expresara Dios de mí si alguien le pregunta, oye, ¿tú conoces a Héctor? Y que dijera, sí, claro, y empezar a decir toda esta descripción sería maravilloso. ¿No lo cree usted? ¿No le gustaría que fuera así la descripción que Dios hiciera de usted? Qué tremendo hombre era Job. Demostraba en donde quiera que estaba, en donde quiera que se desarrollaba, era evidente su actitud, se notaba que era un hijo de Dios, se notaba que era un hombre consagrado, un hombre que caminaba por el camino recto, que no se dejaba distorsionar, que no se dejaba manipular, que su sí era sí, su no era no. Un hombre tremendo. Versículos 9 a 11. Satanás le respondió al Señor, sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios, claro.
Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Lo has traído en algodones. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Por alguna razón desconocida para nosotros, sin tomar la opinión de Job, Dios permite que Satanás lo ataque. Pero le pone límites. Versículo 12. Muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas un daño físico. No le hagas un daño físico. Permítame orar un minuto. Te damos gracias, Señor, en esta hora, por la oportunidad de estar nuevamente delante de ti. Sé que lo hemos estado durante toda la semana, pero hoy es un día especial. Hoy está tu iglesia reunida, aunque apartados, lejanos algunos de otros, pero unidos en un mismo espíritu, en un mismo Señor, una misma fe. Y Padre, hoy solamente venimos a decirte que queremos escuchar tu voz y que afirmes nuestros corazones y que tu palabra penetre. Gracias, Dios. Háblanos en esta hora. Espíritu Santo, mueve nuestros corazones para estar atentos a la voz de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Es como permitir que te pongan una soga en el cuello. Lo que pasa en el versículo 12 que acabamos de hablar, de oír, es como si nos ponen una soga en el cuello y así se queda, con la expectativa si le vas a jalar o no le van a jalar. Y Satanás ataca. La destrucción de Satanás, y usted ya lo sabe, no me voy a entretener en esto, viene de inmediato, porque el enemigo, dice la Escritura, está al acecho, buscando a quien devorar, y a quienes quiere devorar son a los hijos de Dios, a los que estamos con la fe firme en Él. Son a los que nos quiere atacar, y lo ataca y lo destruye. Job lo pierde todo: riquezas, la cuenta bancaria, los carros, edificios, las acciones en la bolsa. Todo lo perdió. Sus 10 hijos. Yo no sé cuántos estamos preparados para perder a nuestros hijos, pero pudo haber perdido todo lo que usted se pueda imaginar, pero haber perdido a sus hijos debió haber sido tremendo. Y además su esposa, la compañera idónea, empieza a presionarlo para que blasfeme en contra de Dios y que se muera. Una esposa como esas nadie la necesita en circunstancias como estas. Sus amigos que en las fiestas y en las reuniones y en aquellos lugares donde él participaba y él pagaba, él invitaba, todos eran sus amigos, pero ahora llegan sus amigos y empiezan entonces a recriminarle, diciéndole: algo has de haber hecho. ¿Le suena familiar? Algo has de haber hecho para que te vaya como te va. Algún pecado has de haber cometido. El cielo pareciera que se cerraba para Job. El Dios que tanto adoró, al Dios que tanta dedicación le daba, al Dios que con toda devoción buscaba, no le escuchaba. El hombre estaba completa y absolutamente solo. La pregunta es: ¿qué hará Job? Y la historia ya la conocemos. Ya sabemos qué pasó. Y yo creo que hoy muchos de nosotros estamos pasando por una experiencia muy parecida a la de Job. Usted puede decir: no, hermano, ¿cómo crees? Yo no he perdido nada, yo estoy bien. Pero estamos en medio de una circunstancia en la que podemos tener el riesgo, tal vez algunos, de perderlo todo. O a lo mejor tu vida en este momento estás atravesando por un problema que no tiene que ver con la pandemia, pero que es una situación muy difícil para ti. Y que ahorita, a la sombra de la pandemia, entonces ese problema que te venía atormentando, ahí está, o tal vez sigue. Y se sumó ahora la pandemia. No somos exentos, no estamos exentos. El Señor decía: no te pido que los quites, sino que los guardes. No estamos exentos.
de vivir circunstancias difíciles en nuestra vida. Hoy lo estamos haciendo, hoy lo estamos viviendo todos, pero ¿qué hay con tu circunstancia? Con tu contingencia personal. Cada quien sigue teniendo su propia problemática, que no se va a solucionar cuando se vaya la pandemia. Tal vez vengan más o se reactiven los que tenemos. Y lo que en estos días se observa es como alrededor están sucediendo cosas que no pasaban. ¿Está de acuerdo? No pasaban, hay cosas que no pasaban, hoy están pasando. Pero aún más, en medio nuestro están sucediendo cosas que ponen a prueba, mi hermano, cada vez más nuestra dependencia en Dios y nuestra fe en Dios. Hay circunstancias que mueven nuestra fe, nuestra confianza, y que nos hacen pensar si estamos en el camino correcto. No quiero parecer alguna herejía o decir algo que no debo decir, pero la realidad es que yo estoy seguro que algunos hemos pasado por ese momento, es decir, estoy en el camino correcto a pesar de todo lo que me está sucediendo. Si realmente vale la pena creer en el Señor al nivel en el que Él me lo pide. ¿Será que puedo llegar a desarrollar esa confianza y esa fe absoluta en el Señor a pesar de lo que me está sucediendo? Y es como Él la pide. Y no estamos exentos, insisto, de vivir con circunstancias en nuestras vidas que así nos pongan. Isaías 48 del 10 al 11 dice: te he refinado, dice el Señor, pero no como se refina la plata. Le está hablando al pueblo de Israel. Más bien te he refinado en el horno del sufrimiento. Te rescataré por amor de mí. Fíjese, le está diciendo: vas a sufrir, pero te voy a rescatar por amor de mí, por amor de mí mismo, dice el Señor. No permitiré que se manche mi reputación, ni compartiré mi gloria con los ídolos. En medio de tu aflicción, el Señor se manifiesta con poder y para su gloria. Lo voy a repetir: en medio de tu aflicción, el Señor se manifiesta con poder y para su gloria. Y no sé ustedes, pero yo he estado y he pasado por experiencias muy difíciles en mi vida, que ha puesto a tambalear mi fe. Mi familia lo ha pasado. Y a veces preguntarte: Señor, ¿y entonces? Señor, ¿entonces en qué quedamos? ¿Qué me dijiste? ¿Qué pasó? ¿Yo te sirvo? Parece que Dios no me escucha. Y le digo: ¿por qué no me escuchas, Señor? Y solo hay silencio. ¿Por qué no me escuchas, Señor? ¿Dónde estás? Y solo hay silencio. Pero veo que no solamente a mí. Satanás está atacando a las familias de la iglesia, a la iglesia de Dios, a los pastores, tanto en lo espiritual como en lo material. Esa es su tarea, hacernos tambalear. Y hoy no sé cuántos de nosotros estamos tambaleando en nuestra fe. Como decía el domingo pasado, yo no sé hasta dónde tu preocupación sobrepasa tu fe, tu miedo sobrepasa tu fe. Pero en medio de tu aflicción, el Señor está siempre a la expectativa de cuál va a ser tu reacción. ¿Cómo vas a ponerte? ¿Cuál va a ser tu actitud en medio de esa aflicción? Santiago nos dice que el resultado de nuestras aflicciones es la paciencia y la confianza en que el Señor siempre tiene la salida. Yo no sé qué estés pasando en este momento o qué aflicción, además de la pandemia, tengas. Pero de lo que sí estoy seguro, hermano, es que por lo que estás sintiendo, estés pasando, tal vez está parecido a lo que Job pasó. Y para ti sea algo extraordinariamente impresionante, tal y como lo que le pasó a Job. No necesitas perder lo que perdió Job, pero a lo mejor en medio de tu circunstancia de que estás viviendo ahora es algo tremendo. Pero hay algo que en medio de esta aflicción que estamos viviendo, el Señor nos muestra. Mire, el rey David siempre vivió de aflicción en aflicción. Y en medio de una de ellas, en medio de esa aflicción terrible en su corazón,
escribe este maravilloso salmo. Salmo que refleja exactamente esa dependencia y confianza en el Señor. No voy a detenerme en la causa por la que David escribió este salmo, pero la realidad es que expresa una angustia que puede ser muy parecida a la que tú y yo estamos viviendo ahora. Salmo 40, versículo 1 al 3. Lo mencioné también el domingo pasado. Con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del pozo de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Yo estoy seguro de que muchos de nosotros, si no todos, hemos experimentado entonces, o estamos experimentando, o tarde o temprano experimentaremos el foso cenagoso, el lodo cenagoso de la desesperación. Tal vez no tan tremendo como el pozo en el que vivió José, ¿no? Profundo, sin salida. Él no pudo salir solo. Vea esta enseñanza. José era imposible que saliera solo de ese pozo. Necesitaba ayuda, porque mientras más trataba de hacerlo, las paredes de los pozos son lisos. Mientras más intentaba hacerlo, más se resbalaba. Entonces él necesitaba una ayuda. Él necesitaba que lo sacaran, pero en medio de su aflicción lo rescató, enviando a alguien que lo sacara. ¿No es maravilloso el Señor? Siempre hay una salida. El problema es que tanto estamos desesperados porque esa salida sea rápida o a mi manera. Tu pozo no necesariamente es físico, una enfermedad, un dolor. Puede ser emocional, una pérdida, una tragedia, una decepción. En cualquier circunstancia, el Señor siempre tiene una salida. Y ahí estaba el salmista, en un pozo cenagoso, y expresa las frases: con paciencia esperé al Señor. La palabra pacientemente en este salmo, o con paciencia, viene del hebreo kavah, que quiere decir confiar con expectación. O sea, el salmista estaba diciendo: pacientemente esperé, con expectación. Lo estoy esperando con una expectación de a ver qué es lo que hace el Señor en medio de mi circunstancia. A pesar de sufrir lo que estoy sufriendo, estoy en la expectativa de ver qué es lo que va a hacer Dios, porque mi confianza está en Él. Esperaba en el Señor porque aún no lo había recibido la respuesta. En medio de ese pozo, en medio de ese foso, de ese lodo, estaba confiando con expectación, porque sabía que Dios iba a hacer algo. En algún momento Dios iba a hacer algo. Pero esperar lo que Dios ha prometido no será decepcionante, mi hermano. Se lo voy a repetir: esperar lo que Dios ha prometido no es decepcionante. Aunque podrá parecer no tener éxito a corto plazo, podrá parecer que la respuesta de Dios no viene en el tiempo que tú quieres, pero nunca decepciona. Siempre viene la salida. Isaías 59:11 dice: gruñimos como osos hambrientos, ¿no? En medio de la circunstancia. Gemimos como el arrullo lastimero de las palomas. Buscamos la justicia, pero nunca llega. Buscamos el rescate, pero está muy lejos de nosotros. ¿No pareciera así a veces? Que queremos que la respuesta de Dios en medio de mi problema venga rápido. Queremos que la respuesta de Dios en medio de esta pandemia venga de inmediato. Señor, ya sácanos, que ya quiero ver las noticias al otro día y decir: se acabó la pandemia. Pero no es así. Igual tus problemas personales, la circunstancia que estás viviendo, quisieras que terminara ya. Pero Dios tiene un propósito en medio de esto. Estoy seguro de que Job, David, José, usted y yo nos preguntamos: ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué está pasando esto ahora? Tanto, insisto, la pandemia como mi propia circunstancia. Yo odio el pecado. Trato de hacer las cosas bien. Vengo todos los domingos a la iglesia. Estoy en la escuela dominical. Asisto a cuanta reunión me inviten. Ayudo, colaboro. Soy buena persona.
¿Por qué estoy en este pozo? ¿Por qué estamos en esta circunstancia? Pero el que espera con expectación a su Señor nunca se da por vencido y sigue clamando y clamando. Y aun cuando las paredes son lisas de ese pozo, sigue clamando y clamando. Y aun cuando el lodo, mientras más te mueves, más te hundes, sigues clamando y clamando. No te das por vencido, porque esperas la respuesta del Señor. Con paciencia, dice el Salmo 41, con paciencia, con expectación, esperé que el Señor me ayudara. Y Él se fijó, se inclinó en mí y oyó mi clamor. ¿Entendemos el significado de inclinar? Viene del hebreo natag, que significa extendió, se estiró. O sea, está ahí el salmista en medio de su aflicción y Dios está ahí. Y Dios no es un espectador. Dios no está ahí viendo a ver qué es lo que sucede sin hacer nada. No, lo que dice este salmo es que se inclinó, se agachó lo más que pudo el Señor, y lo que hizo fue ver su aflicción, estirar su mano y rescatarlo. Eso hizo, es lo que esperaba David. Con su mano extendida. No se quedó ahí. No es un Dios que está ajeno a lo que está pasando. No es un Dios que no le interesa lo que está pasando. Él está ahí, listo para relevantarte, listo para restablecerte. Pero está esperando qué es lo que tú estás haciendo. ¿Con qué expectativa, con qué expectación estás con Él? Porque también dice, y Él oyó. Es decir, no solamente Él se inclinó, y en ese momento de inclinarse se oyó. Y viene del hebreo Shama, que dice con atención, con expectación. O sea, se agachó todavía, extendió su mano porque Él había escuchado con atención. Él está atento a lo que tú y yo estamos viviendo. Yo sé que algunos de nosotros nos encontramos pues en estos momentos dentro de un pozo cenagoso, pero tenemos la confianza y la expectativa de que Dios va a hacer algo en nuestra vida. Y para ti que estás ahí, y para todos que estamos en medio de esta situación, esta es la palabra del Señor. Se inclinó a mí y oyó mi clamor, mi desesperación. Lo primero que debes entender y debemos entender es que Él escucha y Él está listo para actuar. ¿Cuántas veces has estado orando, clamando, y parece que Dios no te escucha y todo te sale mal? Sí, todo sale mal. No hay forma de que las cosas me salgan bien. Yo en varias ocasiones he caído en esos pozos, y que por más que oraba y oraba, no venía la respuesta, o venía una respuesta distinta a la que yo esperaba, que esa es otra de las cosas, y pareciera que Dios no me oía. Pero siempre llegaba la mano del Señor en el momento adecuado y en el momento oportuno, justo en el momento preciso, cuando ya no tenía fuerzas, cuando ya creí que ya no podía seguir. El Señor se dio cuenta, y entonces viene la provisión y la respuesta de Dios. Porque de lo que estoy completamente seguro, mi hermano, es que no salí por mis propias fuerzas. Y es que David no salió por sus propias fuerzas. Es que José no salió por sus propias fuerzas. Es que Job no salió por sus propias fuerzas. No salí por mis propias fuerzas, o por la de mi esposa, o por la de alguien más. No, sino por la ayuda y por la mano de Dios, por su gracia, por su favor. Pero déjame decirte una cosa. A ti que en estos momentos estás en un pozo cenagoso, a todos los que estamos de desesperación, hay una salida. Qué maravilloso es el Señor. Hay una salida. No es por tu sabiduría, no es por tus capacidades, es por la misericordia de Dios. ¿Por qué Dios lo permitió en la vida de Job? No sé. ¿Por qué Dios lo permitió en la vida de David? No sé. ¿Por qué Dios nos lo está permitiendo en nosotros ahora en este momento? No lo sé. Lo que sí sé es que hay una salida. Versículo 2 y 3. Puso mis pies sobre suelo firme, y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Salmo 40. Puso mis pies sobre suelo firme, y a medida que yo caminaba,
me estabilizó. No solamente me sacó, vea esta escena, hermano, por favor, quiero transmitírsela. No solamente lo rescató, lo sacó, lo escuchó, se inclinó, lo sacó, sino que ya llevabas tiempo en esa agonía, llevabas tiempo en esa aflicción, y entonces ya te iba a costar trabajo caminar, iba a costarte trabajo salir adelante. Entonces lo que Él hizo es rescatarte, ponerte sobre un piso firme y entonces acompañarte mientras caminabas. ¿No es maravilloso? Y eso va a pasar en nuestras vidas ahora, en medio de esta aflicción que estamos viviendo, en medio de este miedo, de esta aflicción, de esta pandemia, o en el medio de tu propio problema o circunstancia. No solamente el Señor te va a rescatar, te va a sacar, te va a poner sobre piso firme, sino te va a acompañar y va a ir contigo para que no caigas. Qué maravilloso es el Señor. Son buenas noticias. En medio de tanta mala noticia, son buenas noticias. El Señor es fiel a su palabra, hermano, y nos rescata del pozo. Él está pendiente sobre cada uno de nosotros, siempre. Y todas las pruebas, todo lo que estamos viviendo, tiene un propósito. Y cuando yo entiendo que en medio de la circunstancia en la que estamos, el Señor se inclina, se inclina, me saca, me pone en pie firme, me acompaña, es porque Él tiene un propósito. Y tenía un propósito cuando tú y yo estábamos en eso, y Él tiene un propósito cuando estamos en medio de esta pandemia. Y esto debemos entenderlo. Porque si nos las pasamos lamentándonos, perderemos el enfoque, la visión, y no seremos capaces de ver el propósito que Dios tiene para mi vida. Si lo único que hago es lamentarme, ¿por qué está pasando esto? Y teniendo el miedo que no me permite estar en paz, teniendo esa aflicción que no puedo seguir, sea la pandemia o sea el problema personal que yo tengo en este momento, voy a perder el enfoque y la visión de saber cuál es el propósito de Dios. Santiago 1, 2 y 4, 2 al 4. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de pandemia o problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. ¿Estás contento por lo que está pasando hoy? ¿Estás alegre por lo que está pasando hoy? Es ilógico, pero es lo que está pidiendo el Señor. Porque ustedes saben que lo van a tener, lo van a pasar. Siempre que se pone a prueba la fe, y aquí habla en griego pistis, que significa la convicción o la creencia que tú tienes, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Un propósito tiene el Señor para nosotros en medio de esto, que se desarrolle nuestra paciencia, nuestra constancia, nuestra fe, y entonces cuando venga la respuesta de Dios, podamos darle gracias al Señor y podamos disfrutar más aún. Fíjese, disfrutar más aún la respuesta de Dios. Si yo disfruto la prueba en la que estoy pasando, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que pide el Señor? Que mientras estamos en ese pozo, y que en muchas ocasiones será inevitable, como lo que estamos viviendo, insisto, hoy, lo busquemos, que esperemos en Él, que nos mantengamos firmes y confiados. Job tuvo el poder de permanecer y no negó a Dios en ningún momento. No sabía por lo que estaba pasando, no supo ni de dónde llegó, pero en medio de esa situación, él reconocía la soberanía de Dios. Job, en medio de esto, reconoció la soberanía de Dios. En medio de esto y en medio de lo que estamos viviendo, debemos reconocer la soberanía de Dios. Porque cuando tú reconoces la soberanía de Dios en medio de ese pozo cenagoso, en medio de ese lodo, de ese fango, en ese pozo de desesperación, Dios te recompensa, y lo hizo con Job. Dios lo recompensó el doble que lo que perdió. Tenía 500, le dio 1000. Tenía 1000, le dio 2000. Tenía 10, le dio 20. No sabemos por qué nos vengan las pruebas, o por qué de pronto estamos sumidos en este lodo, que mientras más nos movemos, más nos hundimos, o dentro de este pozo que pareciera no tener salida. Y no es el tema saber por qué. Es que si ya estamos ahí, si ya estamos aquí,
debemos estar seguros que hay una salida y que en esa salida Dios tiene un propósito. Y yo quiero decirte hoy que en medio de toda esta situación, el Señor está a la expectación de lo que estás haciendo tú y que estoy haciendo yo. ¿Con qué actitud estamos en medio de esta situación? Si hay alguno de ustedes ahora que se encuentra en esa situación, además de la pandemia, y no ha podido salir, ahora incluyendo la pandemia, que a pesar de tus oraciones parece que no hay respuesta, o lo que es peor, has vivido dependiendo de tus propias fuerzas para salir adelante, de tus capacidades, y te preguntas por qué. Yo quiero invitarte hoy a que reconozcamos la soberanía de Dios, a que estemos convencidos de que en medio de todo esto el Señor tiene un propósito, pero también tiene una salida. Él está esperando lo que tú y yo hagamos y con qué expectación lo estamos esperando. Y mientras viene la respuesta, gocémonos y alegrémonos en Él. Pacientemente esperé al Señor, y Él oyó y se inclinó y me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre piso firme y me acompañó. Esa es la promesa del Señor. Yo quiero pedirte que te tomes un momento ahí. Yo sé que a lo mejor estamos en nuestra casa, en alguna parte de la casa, pero que ahí donde estés te tomes un momento para cerrar tus ojos, inclinarte delante del Señor, reconocer su soberanía, que reconozcas que el Señor es Dios sobre todas las cosas, y que a pesar de la situación que estamos viviendo, insisto y sigo insistiendo, no es solo la pandemia, puede ser también otra situación en tu vida. Tiene un propósito, pero tiene una salida. Estemos en la expectación de lo que Dios va a hacer. Va a hacer grandes cosas, estoy seguro. Pero Él quiere ver cómo está su iglesia, cómo están sus hijos. Cierra tus ojos y tómate un minuto ahí. Algo inusual tal vez, que estés ahí en tu recámara, en tu sala, y que cierres tus ojos y oremos juntos. Y así con tus ojos cerrados quiero invitarte a que reconozcas entonces que el Señor es soberano y que Él tiene una salida. Pero también quiero hacer una invitación muy especial para aquellos que no conocen a Cristo. Siempre lo hago y siempre lo haré. Mientras todos estamos orando, yo quiero invitarte también. Si tú no has tenido la oportunidad de entregar tu vida a Cristo, es el momento de hacerlo. No pierdas más tiempo. Tal vez estás en la casa de tu familia, de tu amigo, y te invitó a escuchar el mensaje. ¡Qué bueno! Pero no te puedes ir así, sin tener esa oportunidad de encontrarte con ese Señor, ese Jesús que tiene un plan de vida para ti, un plan de vida eterna. Y que lo único que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados y reconocerlo como tu Señor y Salvador, y Él va a hacer todo lo demás. Te invito también a que lo hagas hoy. No pierdas tiempo. Así que en esa actitud de oración, hermanos, reconozcamos pues la soberanía de Dios y dejemos que Él actúe en nuestra vida. Con paciencia esperamos, Señor. Con paciencia te esperamos, mientras cumple el propósito en nuestras vidas. A ti sea la honra y la gloria, Señor, por todos los siglos. Amén. Dios los bendiga.